Hola, bienvenidos a esta entrevista con Jun Tiburcio. Me llamo Murad Kurbaj y estoy haciendo esta entrevista de parte de Border Crossings. Am, para ciertas personas, voy a describirme. Am, yo nací en el Reino Unido en el año 1997. Tengo pelo negro y tengo una jaqueta oscura. Estoy aquí con Jun Tiburcio, que ahora va a describirse. Me- Buenas tardes, mi nombre es Jun Tiburcio. Yo nací en el país México. Mi pueblo se llama Chumatlán y mi estado es Veracruz. Veracruz tiene un mar muy agradable y yo soy de piel oscura. Eh, mi camisa es de manta de tul eh, y está bordada con unas flores y un colibrí. En el cuello igual, en el puño igual. Esta es mi camisa, mi vestimenta. Yo hablo la lengua materna totonaca y aquí le llaman tutunacu. En México hay 68 grupos étnicos o 68 lenguas y yo pertenezco a un grupo, al grupo totonaco. Mi cabello es negro, uso un sombrero tejido de palma y es mi físico. Gracias. Gracias, Jun. Y tengo muchas ganas de empezar esta entrevista y que podamos empezar a hablar sobre este tema de los proyectos de Border Crossings. Am, para empezar, tú hiciste hace 4 o 5 años, hiciste una escultura que se llamaba el Tótem Latamat. ¿Puedes un poco hablar sobre este tótem que hiciste? Sí, claro que sí. El tótem medía 5 metros de altura y tiene un diámetro de 3 metros. Es, ese tótem es, está empezado, su base son hombre águila. El hombre águila sostiene al gran tótem y simboliza la fuerza de los seres humanos en el mundo y que sostienen a la tierra, que sostiene, el- con la fuerza del hombre sostiene al planeta, a la tierra. Ese hombre águila que tiene sus dos alas, que le da movimiento, que le da fuerza, le da vida a todas las actividades que el hombre hace. Y el hombre siempre tiene un gran sueño de volar más, mucho más lejos. Las alas simboliza como el, el ser universal que siempre tiene que plantar sus pies en la tierra y a veces extender sus alas, las alas que tienen fuerza de conocimiento, de lucha, de búsqueda,
de reflexión, porque las alas son las que representan la libertad del pensamiento, de elegir siempre los buenos pensamientos, las buenas actividades, las buenas voluntades. Se tiene que ser libre para eso. La libertad construye, la libertad nunca destruye. Por eso es que el tótem comienza así y va levantando sus brazos con las alas y sostiene a otro ser que es la mujer. Entonces es el hombre, la mujer, que significa la fertilidad, la reproducción humana, pero también significa esa mujer que sostiene el hombre significa el amor el amor maternal, el amor que nace de la mujer, el amor que es fecundo, que florece y no es estéril. El amor es fecundo, que da semillas y continúa la generación y así el planeta tiene vida, tiene más vidas, años y años y años persiste la vida. Es muy importante la vida de los seres humanos en la Tierra, para que la Tierra tenga vida, siga viviendo. Si morimos todos, el planeta se queda solo. El planeta requiere cuidado. El planeta no puede estar solo porque necesitamos cuidarlo. Si morimos, dejamos solo al planeta y continuará el planeta viviendo sin sus hombres, sin sus animales, sin sus plantas. Las plantas necesitan cuidado. Tenemos que cuidar los árboles, los animales. Entonces, eso significa la mujer, la fertilidad, todo lo que se reproduce. Pero la mujer a la vez tiene también una gran fuerza que sostiene un gran canasto aquí en su cabeza que va vendiendo lo que produce. Y nosotros nos compartimos nuestro trabajo como seres humanos, producimos objetos, producimos canciones, producimos frases muy célebres que es importante hablarnos, comunicarnos. Entonces eso significa que lleva aquí su canasto de aves, de colibríes, y esas aves es lo que el hombre produce y se acaba y vuelve a producir, da productos nuevos en tecnología, en la agricultura, en educación, en todo lo que el hombre va descubriendo nuevamente, está sobre la cabeza de la mujer y sobre la cabeza del hombre. Y el tótem está significando la tamat, la vida. Y el tótem, la tamat, el tótem, la vida, nos hace reflexionar. A donde quiera que pongamos el tótem, que puede ser en el bosque, en un jardín, en un museo, en un gran patio, en una casa, en una escuela, siempre nos hace reflexionar la importancia de la vida productiva y la vida que tenemos que cuidar y la vida que va pasando.
nos vamos muriendo y hay que pensar, antes de morir, pensar, ¿a dónde vamos a ir? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Qué hemos hecho antes de morir? ¿Qué hemos hecho? ¿Algo bueno hemos hecho en la vida? Entonces estamos preparados para morir. Pero antes de morir, pensar mejor en la vida, porque la vida es corta, pero también la vida corta puede producir grandes cosas. ¿Y qué piensas sobre esta reflexión? Pues pienso que es muy poético todo lo que decís estoy de acuerdo. Y me gusta mucho que hiciste el tótem eh, usando la madera de un árbol, ¿no? Y esto también em, forma parte de esta idea de la vida y de la fuerza de usar como materiales que como forman parte de esta idea. ¿Cómo fue el proceso de hacer el tótem? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, seleccionamos la madera, seleccionamos el árbol y tuve una imaginación de formar un una gran escultura, pero en dos personajes, ¿no? O en tres personajes, o en cuatro personajes, y creció la imaginación. Ujú, Seleccionamos un árbol para cortar la madera, pero antes de cortar la madera pedimos permiso a la madre tierra o a la tierra. ujú, Hicimos una ceremonia antes de cortar porque duele cortar un árbol. Es muy importante tener sentimiento ujú, antes de cortar un árbol. Y si, porque el hombre está hecho de muchos sentimientos. El hombre, cuando corta un árbol, piensa, un árbol menos en el mundo. Es, es una, es una gran pena. Pero también es importante construir el tótem para asuntos importantes sobre la, sobre el cuidado de la naturaleza y hacer la reflexión para educarnos, para cuidar el planeta. Entonces, eh, se fue pensando, imaginando cómo construir y al final se logró un gran tótem muy elegante para estas actividades en favor de la vida. ujú. ¿Y em, qué te llevó a trabajar con este proyecto? Sí, cómo formaste parte de este proyecto? Bueno, cuando se me invitó para formar el gran proyecto, me lo platicaron. Al platicarme eh, las actividades que el grupo hace, que el proyecto hace, pues con la imaginación que me nació a través de la invitación, pensé mucho eh, cuánto valor tiene el grupo por sus acciones
entonces retomé la simbología que México tiene sobre lo sagrado para poder llevar un poquito de, de la escultura. La escultura contiene algo sagrado que se fue yendo de México para otro país. Ujú. Entonces es importante ah, que nuestras actividades tengan algo de sagrado, porque todo es técnico, todo es trabajo, sin contenido sagrado, no, no es tan correcto. Entonces, por eso es que fue esta imaginación de cómo contribuir para llevar algo sagrado de México, de sus raíces, de sus ceremonias. Eso es lo que me hizo pensar y elaborar la escultura pensando en ese contenido. ¿Y piensas que ese aspecto sagrado viene del material de la madera, de los objetos que elegiste, el simbolismo que elegiste, también los colores de la pintura? Todo viene como tiene ese aspecto sagrado. Sí, el color rojo le significa como la sangre de todos los seres. Los seres vivos tenemos sangre roja y la escultura llevaba un movimiento como las plumas de las aves y Ujú. que nos recuerda el movimiento, pero también el hombre águila el águila es muy un animal sagrado en México que representa la bandera mexicana, el águila. Y en el mundo usa el águila como un gran símbolo de gran valor. Es, el águila es como el ave que vuela en el cielo, como lo sagrado. Entonces muchos países tienen águilas como un gran símbolo de bendición, de sagrado que puede tocar el cielo. El águila con su vuelo nos hace pensar que toca el cielo. A veces solo pensamos en la tierra y no pensamos en el cielo. Es importante la elevación de nuestro pensamiento hacia el cielo, no solamente hacia la tierra. Por eso el águila significa eso, que el águila pisa la tierra, pero también sube al cielo. Entonces es un parecido a nuestro gran pensamiento como seres humanos, que siempre pensamos, siempre ponemos nuestra sabiduría así, arriba y abajo, y a los lados. Entonces, por eso retomé el águila, que tiene parte de lo sagrado. Y también el tótem es sagrado en cualquier parte del mundo. Siempre aparecen las esculturas en en los grupos humanos. Siempre pone una escultura como sello como una huella a donde el ser humano pasa. Hace muchos años, miles y miles de años, los grupos humanos en cualquier parte del mundo siempre pone un tótem, una huella, una escultura, una grabación, una pintura, un objeto hecho de madera, de metal, de, de, de tierra, de, de cualquier otro material
el hombre pone su huella ahí como un registro, como una caja, que pasan los años, el ser humano ya murió, los hombres mueren, pero van dejando sus obras de cualquier material en algún lugar y no deja de ser un gran tótem que nos hace recordar que ahí quedan las huellas, que se tiene que investigar qué quisieron decir los hombres que ya no están. Y el tótem nos hace pensar eso, que cuando ya no estemos, pero hemos dejado un tótem en ese lugar. Qué lindo. Hablas muy bien sobre este tema. Es muy lindo escuchar cómo lo describes en esta manera tan poético y me gustó mucho esa idea del símbolo de la águila que está tocando el suelo y un poco porque obviamente hiciste el tótem en Veracruz y después se voló al Reino Unido. Y Sí, allí estaba un poco más cerca al cielo, ¿no? sí, En ese viaje. Y al llegar hizo un camino, ¿no? Por diferentes sitios. sí. Ese parte, ¿cómo lo viviste, esa parte del viaje del tótem? Fue, fue como un gran regalo entre el Reino Unido y con México. Yo no pensé nunca que el águila iba a volar para allá, que iba a tener que iba de un lugar a otro, que lo iban a recibir bien. Eso no lo imaginé. Se fue dando poco a poco. Me fui enterando a través de comunicación qué sucedió con el tótem. Mm. Entonces el tótem, sin saber yo que tenía que volar el hombre águila mexicano al Reino Unido, nunca pensé, pero sí a través de los viajes tuvo sentido de que el hombre águila haya volado al Reino Unido. ¿Qué sentido más grande tuvo o tiene? A veces los regalos tienen mensajes, muchos, y que no te das cuenta que estás dando un gran mensaje, sino al final haces un gran análisis y encuentras muchos mensajes que tienen sentido en la relación México con el Reino Unido. Y también eh, los hombres realizamos estas actividades como un gran regalo que tiene mucho sentido y que sin querer provocamos movimientos, reflexión, trabajo, economía, un gran regalo, y en ese regalo va envuelto un gran amor de trabajo. Ujú. Y para la gente que estaba recibiendo el tótem en el Reino Unido, ellos, para ellos, para muchos de ellos, fue una experiencia nueva. Fue algo como que estaba abriendo los ojos a algo am, desconocido por su parte y que escultura con todo el simbolismo les iba a ir pensando, ir a, a ideas y a maneras de pensar y a, sí, pensamientos muy distintos al día a día de la gente de Inglaterra, porque allí o aquí, em, los pensamientos son muy distintos. Em, el, Al final del viaje del tótem iba a ir a Glasgow para este encuentro
de políticos sobre el medio ambiente. Am, ¿Tú sabías que esto iba a ser el punto final del tótem? No lo sabía, pero es lo que provocó. Ujú, A veces nuestro trabajo lo vemos en un solo lugar, pero la importancia del trabajo que tiene toca muchos países y es lo que hizo la escultura. Tocó muchos corazones, muchos mm, campos, tocó reflexión, eh, reflexiones políticas, reflexiones económicos, reflexiones educativos, social, técnico. El tótem provocó actividades diferentes que al final se suma para el gran proyecto que se tiene. Entonces, el tótem siempre tiene una gran función en cualquier lugar. Provoca, eh, provoca inquietudes, provoca Provoca, provoca todo, porque, porque es un símbolo que tiene lenguajes y mueve corazones. Eso es, al mover corazones, el corazón bombea, mueve los ojos, la mirada, adquiere belleza, adquiere, tocan, tocan, el corazón manda las manos, manda el oído, la vista, hablan, el corazón manda a que se hable acerca del tótem. Entonces el tótem provoca mm, el corazón, el cerebro y todo lo demás. ujú, Es la importancia que tienen los grandes regalos que se dan en el mundo. Provocan muchas cosas de paz. ¿Y has podido hacer otro tótem en estos años? No he podido hacer, he estado haciendo pequeños muñecos en, en, en cerámica, en madera, en dibujo, en cartón, pero un tótem grande no, porque es un gran trabajo como para mucha gente y se requiere un poquito de dinero para hacer un gran trabajo y donde colocar. No hay quien solicite un gran tótem porque no tiene lugar donde ponerlo. Ujú, Entonces también es un poco difícil mm, hacer un tótem y que se me quede a mí. Entonces es un gran trabajo que se queda en mí y no lo compartimos. mm, Entonces es importante pues que si hago un tótem, ¿a dónde lo dejo? ¿No? mm, Entonces es importante qué objeto tiene hacer un tótem. El tótem siempre como es algo grande, algo sagrado, debe provocar un gran trabajo en un gran número de personas o en un lugar mayor. ujú. ¿Y para ti estabas pensando un poco sobre el público que va a ver el tótem? Sí lo pensé porque cuando lo estaba yo construyendo aquí en mi pueblo, la gente miraba, pensaba, ¿para qué estás haciendo eso? ¿Por qué tan grande? Mm, ¿Por qué tan impactante? Entonces la gente le llamaba la atención. Y en mi pueblo comencé a, comenzó inició el, la admiración de las personas. Empezaron a acercarse, venían dos, venían tres, venían 10, venían más.
cuando alzamos el tótem para hacer la primera prueba, la gente salió a mirar. Entonces el tótem siempre, siempre se acercan muchas personas a observar y se admiran y se preguntan qué es, y te mm, preguntan qué es, y la gente se pregunta. Y el tótem es siempre causa admiración y sin hablar, aunque no preguntes, pero te vas a tu casa pensando qué es el tótem y no hayas respuesta y eso se te queda en tu corazón y es el regalo más importante que cada persona se lleva cuando mira un tótem. ¿Y cuántas personas formaba parte del equipo que hizo el tótem? O lo hiciste? Éramos, éramos 6 personas que Mm, construimos, pero cuando se empezó a armar y ensamblar, llegaron personas más para mm, apoyar, a jalar, a levantar. Entonces vinieron personas voluntarias a ayudar, pero los trabajadores éramos 6 y teníamos nuestro sueldo de construir, lijar, ujú. pintar, cortar, armar. Mucho tiempo nos llevó porque es un trabajo muy especial. No existe un trabajo igual, siempre son trabajos especiales para cada momento. Ujú. Y este fue un gran trabajo especial para el Reino Unido. Dijiste que duró mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso? El proceso fue como un mes de trabajo y sí, fue muy lento porque quisimos hacer lo, lo mejor posible, como un trabajo muy especial. Eso parece un trabajo increíble y sé que tocó muchas personas por todo el Reino Unido. Em, ¿Estabas en contacto con esta organización Border Crossing durante el proceso? ¿Y supiste lo que Sí, iban a hacerlo con él? Sí. sí supe más tarde, tuve como 2 encuentros como esta vez y no lo entendía muy bien, pero al final, con el diálogo que tuve con ellos 2 veces, comprendí. Ujú, Y después más miré las actividades que estaban haciendo con el tótem. Ah, Entonces, me tardó un tiempo para comprender qué estaban haciendo con el tótem. ujú. Y al decir adiós por última vez al tótem y esa última como despedida, ¿cómo fue esa sensación? Es, yo pensé, me dio tristeza, pero lo más importante es que dije, terminó su periodo de función. Fue muy útil y un final feliz y que también descanse feliz. Mm. Entonces eso es lo que pensé. Es una sensación triste dijiste. Sí, de luto, porque Ujú, es como un tótem que fue sepultado y se parece a la vida de nosotros los hombres que al final morimos y nos sepultan. Parecido. ujú, ujú. Sí. Em,
también como estaba viendo un poco imágenes del tótem, hay un picaflor, ¿no? Un pájaro que está allí. Sí, ¿Qué tiene sí. este, como, qué es el simbolismo de este picaflor? El- en América, el picaflor, su función es polinizar a las flores que están muy lejos y solo el colibrí, el picaflor, vuela en lo más lejos a fecundar las flores para que tengan semilla y vuelvan a nacer más árboles. La importancia que tiene del ave más pequeño, el colibrí, el picaflor, tiene su importancia en fecundar. Mm, Y tan grande es su importancia, pero tan pequeño cuerpo que tiene el picaflor, pero tiene gran importancia, gran importancia. ujú, Y la vida del hombre es así. Ante el planeta somos como un polvo, pero nuestra actividad es importante. ujú, Por eso es el significado del picaflor ujú. que, que hace reproducir más árboles. Me Y hace- el picaflor al final, el picaflor favorece a la naturaleza. Y el picaflor cuando muere, muere muy feliz por haber contribuido a la reproducción de más árboles y flores y semillas. Es la importancia y muere feliz y muere muy consciente de su trabajo. ¿Piensas que hay una relación entre ese significado del picaflor y em, el viaje del tótem que está viajando por el mundo, dejando un poco semillas en cada sitio que está tocando y también en como semillas en la gente que está viendo esto, ¿no? Sí, sí, el tótem hizo, dejó semillas en el trayecto, dejó semillas a donde se expuso, porque tengo entendido que se expuso en varios lugares. Ujú, Entonces dejó semillas, tocó corazones, este, conmovió, es importante, porque esto es pues lo que hacen los trabajos importantes, siempre dejan huellas. Y eso es el sentido también del ser humano. Cuando hacemos actividades buenas, dejamos huellas, dejamos mm, como, como la importancia de haber existido. Y así dejamos, porque nuestra actividad es importante, dejamos esa, esa huella de importancia y partimos bien, nos vamos bien, muy conscientes. Por eso decimos, valió la pena vivir. mm. Sí. ¿Y has hecho un proyecto parecido como fue tu primera vez haciendo un proyecto así? ¿O habías hecho algo Es, parecido? había hecho pequeños tótem, había hecho, pero el más grande fue del Reino Unido, Mm, porque, porque era un trabajo muy especial. Lo tomé así y, y no creo que se vuelva a repetir porque
nadie me lo ha pedido. Siempre es un pedido, una invitación para alguna actividad, para muchas actividades, pero no me han pedido. El día que me pidan otro tótem, pues con gusto lo haría. Tendría otro sentido. Mm, por supuesto. Em, para ti, qué te significó trabajar en este proyecto? Bueno, al final me significó que es importante colaborar en los trabajos duros. Los trabajos difíciles siempre son para, para proyectos importantes. Un trabajo fácil es para un proyecto pequeño, pero ustedes tienen un proyecto muy grande, por eso hacer el tótem es tan difícil, Mm, tan, tuve que pensar mucho, tuve que cambiar los formatos, tuve que hacer ensayos, porque si yo sabía que mi participación iba a tener importancia mm, y tenía que estar preparado para dar un buen mensaje y que el mensaje fuera tan fácil de leer, de mirar, de leer, interpretar. Pero también estaba pensando que era un regalo que salía de mi pueblo, un pequeño pueblo, de mi estado Veracruz y también del país México. México ha dado muchos regalos en el mundo, entonces yo iba pensando también eso de que iba a ser una aportación mexicana. ujú, Entonces le pensé, porque cuando tú quieres ser un gran mexicano, tienes que dar un gran trabajo, un gran regalo. Entonces yo lo pensé así, yo soy un gran mexicano y tengo que dar un gran regalo, una gran aportación en el tótem. Eso pensé. ujú. Y el proceso de pensar antes de hacer el tótem, ¿cuál es tu manera de explorar esta idea? ¿Haces dibujos? Para planificar algo así? Cómo es tu pensamiento para hacer algo tan grande y tan importante como esto? Bueno, imaginé cómo hacerlo, de dónde agarrar los dibujos. México tiene grandes murales de hace miles de años. Están los palacios antiguos como el Tajín, es una zona arqueológica a donde hay construcciones monumentales tan grandes. Hay varios en México, está en Chichen Itzá, Teotihuacán, Palenque. Hay muchos monumentos enormes y fui pensando cómo ellos hacían grandes construcciones de hace miles de años. Ahí están los diseños que fui retomando para hacer el tótem. Mm, Entonces, México tiene muchos diseños de hace miles de años que yo fui retomando. Sí me preocupé, me puse a investigar cómo hacer, pero no es mucho problema porque México tiene suficientes zonas arqueológicas de donde retomar las ideas y materializarlo, dibujar, pintar.
hice una maqueta de tierra, de alfarería, porque hago alfarería también. Entonces se me facilitó en tener la idea y hacer el tótem. Qué lindo, para mí es muy interesante saber cómo una idea así cómo se, se desarrolla en la cabeza del artista. Y, em, lo hiciste en un taller grande o afuera. Sí, adentro de una casa grande, Mm, que tenemos un taller, una casa grande tenemos, ahí hicimos el taller, ahí trabajamos. Pero este trabajo es muy, que tiene su importancia. Por eso es bonito recordar. Eso estamos hablando para recordar esta actividad ujú, que hasta últimos momentos sigue teniendo su importancia. Seguimos platicando sobre el tótem porque es importante. Si no fuera importante, no tendría caso platicarlo, pero mm, como fue muy importante y, y sale de México, y México tiene muchos lugares antiguos de diseño, son que tú puedes visitar un museo de México y encuentras muchos diseños de hace miles de años como si fuera un diseño de esta época moderna. Entonces, hay de todo. México tiene muchos lugares de donde copiar. mm. Y en estos últimos años mencionaste que estabas haciendo como cosas más pequeñas. Em, ¿Puedes hablar un poco sobre, sí, estos últimos años desde que el tótem ya se fue al Reino Unido y desde este proyecto? Sí he estado haciendo las caritas sonrientes. En Veracruz hay un Museo de Jalapa, Veracruz, tiene caritas sonrientes. Esas caritas sonrientes tienen, creo, 3000 años, a donde aparecen las caras de cerámica, de alfarería, con una sonrisa muy importante. Varias caras con varias formas de sonreír, ah, sonrisa abierta, sonrisa cerrada, sonrisa a carcajadas, sonrisa con dientes, sonrisa sin dientes, niños, niñas. Entonces, esa sonrisa me hace pensar cómo es que ellos hicieron en alfarería una gran sonrisa de difícil hacer en esa época, pero que ahora persiste esa gran sonrisa, una risa limpia, una risa inocente, una risa, pero ¿por qué la risa en unas caras? Entonces he estado trabajando las caritas sonrientes para descubrir muchas sonrisas y he estado pensando la sonrisa inocente, la sonrisa burlona, la sonrisa seria, la sonrisa callada, la sonrisa a carcajadas, la sonrisa de dolor. Mm. Todo eso he estado pensando en la sonrisa. Solo eso en la alfarería. Pero hay más Y cosas, sí, sí, hay más, continúa. Sí. hay más cosas, hay más cosas que descubrir en México. Por ejemplo, los perros xoloscuintles, los perros mexicanos, Ujú, los xoloscuintles, los perros que le llaman perro azteca, perro chihuahua y el ujú, perro de agua.
que México dice eso, perro de agua. Entonces, en México, como hubo muchos animales, o hay todavía, pero muy simbólicos. Los animales son como muy, en México son como muy parte de la familia, Ujú. ¿no? Es muy importante la vida de los animales en México. Sí, y parece que, como hablando otra vez al tótem, que este, como el tótem incluye el significado de los animales que mencionaste, Sí, ¿sabes? Y que eso, para la gente que no sabe tanto sobre am, las ideas, como este simbolismo, se puede ir tocando a ellos de una manera distinta y de una manera que am, esperemos que puede durar más tiempo que ese instante, am, momento de ver el objeto. Am, también hubo un sombrero, ¿no? En el, en el tótem, sí, sí. El sí hubo signi- sombrero. sí, y el significado de del sombrero. El sombrero es como un gran penacho, como una gran corona, Mm, como una gran sombra que nos protege a veces. El, el sombrero también ya es muy mexicano, pero también ya aparece en el mundo, los sombreros. El sombrero el hombre siempre busca protección para su cabeza. Un sombrero, una gorra, un parasol, un paraguas. El hombre busca un techo de su casa para cubrirse del frío, del calor, de la lluvia. El sombrero es como una casa, como un techo a la cabeza, mm, como un techo del hogar. Entonces siempre el hombre busca protección y el sombrero es una gran protección. Bueno, hablando de los animales nuevamente, el colibrí, el picaflor es de la buena suerte aquí en México. Es el símbolo del amor, el símbolo de la buena suerte. El picaflor es una gran visita en tu casa, porque el picaflor en América hace su nido dentro de tu casa o en tu jardín o en las paredes de la casa. Eso es símbolo de que te va a ir muy bien. Y el nido del picaflor, el picaflor no se ahuyenta. Si te visita, le, te desea lo mejor y te deseas lo mejor, porque está un picaflor en tu pared, en la pared de tu casa. Eso es importante, es de buen augurio. am, sí, que como me encanta la manera, como tu manera de hablar sobre esto. Es muy, me inspira mucho. Em, el, estamos llegando al final de la entrevista, pero antes de terminar, como, ¿qué quisieras que la gente lleva después de ver el tótem? ¿Qué, qué quisieras que ellos piensan o salen como que, sí. Bueno, que, que las personas siempre lleven la imagen de su papá, de su mamá, de sus hermanos, Ujú, siempre se lleven en su corazón, nos llevemos todos como amigos, como hermanos, que nos veamos
como personas de, de un mismo país, que el mundo sea un país que no sea de muchos países divididos, ofendiéndonos, discriminándonos, ah, que uno es pobre, que el otro es menos, el otro es más. No, que no haya am, razón racista, que no haya racismo, que el planeta sea un solo país y no de varios. El tótem, eso nos debe hacer pensar. Es el mensaje del tótem, que nos veamos iguales todos, que no haya fronteras. La frontera mata. Si un país dividido mata, un país dividido es sin fuerzas. Un país todo, todo hecho pedazos es de sufrimiento. Entonces, ver al planeta como un solo país, ahora no va a suceder. A lo mejor eso va a llegar dentro de 50 años, 100 años, 200 años o 500 años, el planeta se va a volver un solo país. Ese es el sueño, para unirnos y no dividirnos y trabajar juntos por el mismo planeta, no varios planetas, porque hay desiertos, montañas, hay gente rica, hay gente pobre, sufrimiento. Eso no hace bien a un planeta. El planeta, para que sea un solo planeta, debe estar feliz, sin guerra, es paz, con muchos alimentos, libertad, disfrute, alegría, paz. Eso es lo que nos hace reflexionar el tótem. Y así nos vamos a nuestras casas pensando así. Eso sería lo correcto. Pero va a suceder dentro de mucho tiempo. Ahora no. Ahora está, cada quien lucha, pero esa lucha que hacemos es inútil. Mm. Esa lucha no es lo correcto. La lucha es que seamos unidos como hermanos. Es lo importante. Es muy difícil, pero así tiene que ser. Gracias. Creo que ese mensaje es una buena manera de cerrar esta entrevista. Ha sido muy interesante y muy lindo escuchar sobre las ideas del tótem, ese proceso de hacerlo, el significado de los varios elementos que contiene el tótem y también la manera que has podido tocar a varias personas en varias partes del mundo con esta escultura y que estas ideas um, continuarán después de nosotros, después de esta conversación, después de la vida del tótem. Y quería agradecerte, Jun, por esta conversación tan linda. No sé si querías decir algo para despedirte, pero gracias por mi parte. Sí, y yo también doy las gracias porque es importante hablarnos en el mundo. Es importante participar en pensamientos universales y para el bien del mundo es muy importante trabajar para las actividades que unan al mundo, porque vemos la desunión. Entonces, yo agradezco mucho y gracias por tomar en cuenta el significado del tótem. Y estoy feliz por ese gran trabajo que hice. No me arrepiento, estoy feliz por contribuir
por algo bueno. Y gracias a ti por la entrevista.